Gracias por venir una vez más a Alfa y Omega Bogotá. Hemos estado haciendo una serie hablando de Jesucristo, de las diferentes unciones que Jesús tiene. Hemos hablado de Él como el abogado, el redentor, el mediador, como el pan de vida, y hemos estado hablando la semana pasada también de este tema porque hoy es la segunda parte de Jesús como el pan de vida. Quedamos en este verso de Filipenses 3:18, lo voy a repetir, que dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, este es el apóstol Pablo quien habla, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando estuvimos hablando la semana pasada de todo el antagonismo que Satanás trae acerca del pan de vida, hablábamos que él no solamente propone un pan engañoso, sino que todas las cosas que Dios ha creado, él las ha falsificado o las ha duplicado. Cuando dice la escritura que hay enemigos de la cruz y que este enemigo tiene un Dios, dice el Dios del vientre con D pequeña, porque es una entidad demoníaca. Satanás, por medio del plagio, por medio de la imitación, copia los planes de Dios y los diseños. Entonces este Dios, del cual hace referencia la escritura, dice que está alojado en el vientre. Dice que está alojado en el vientre, ¿por qué? ¿A quién se adora cuando esto está en el vientre? Pues así mismo, es un Dios que produce el deseo de la carne. Es un Dios que produce la satisfacción de sí mismo. Y esto te lleva a la perdición. Ahora, también tiene que ver con aquellas personas que se sienten vacías y necesariamente tenemos que hablar de la obesidad. Recuerden que todo lo que está en la Biblia tiene una connotación espiritual. Y cuando el Señor dice la glotonería, que es un pecado de la carne, tenemos que saber que Satanás está detrás de todos los pecados. Entonces, cuando dice el Dios del vientre, es porque hay un vacío que la persona busca llenar con comida. Recuerden que estamos viendo a Cristo como el pan de vida, refiriéndonos a comida. Y estuvimos hablando de Israel en el desierto, cuando se quejaban porque querían comida y hablaban de que ya llegó un momento donde el maná no les satisfacía. Y ciertamente cuando Dios va a hacer un proceso, usualmente el hambre, cuando Dios va a llevar a alguien al desierto y va a llevar a una persona al proceso, el hambre suele estar dentro de este proceso, porque de una u otra manera tiene que haber una humillación de la carne. La escritura deja ver que el ayuno es una forma de humillarse. Y si ustedes ven a alguien que está en la calle sin alimento, mírenle los ojos, mírenle el semblante. Una persona que está pidiendo limosna en la calle, alguien que está haciendo como en mendicidad, mírenle la expresión de la cara, está humillado porque falta el alimento. Entonces, ¿qué hace Satanás? Construye todo un deseo por medio de la comida, sobre todo gente que ha tenido traumas cuando ha sido pequeño en la alimentación. Personas que han vivido en la pobreza y que han pasado hambre suelen tener un deseo de la carne, que cuando llegan a tener dinero quieren comer porque hay un trauma con la comida. Cuando trabajamos sanidad y liberación en esta área, tenemos que hacerle entender a la persona que ya no es un niño, que ya no hay pobreza, que ya no está pasando hambre. Porque realmente ahora quizás tiene un trabajo bueno, ha crecido, se puede mantener, pero tiene en la mente el trauma de cuando era un niño, cuando pasó hambre. Entonces, como comer por si acaso mañana no hay. Y si ustedes analizan lo que hablamos del desierto, era lo mismo que Israel quería hacer. Como ya tenían varios días caminando sin comida, ellos querían agarrar 2 porciones para 2 días, por si mañana no cae. Y eso suele pasar. Las personas que tienen un trastorno alimenticio, un trastorno de obesidad, son personas que han tenido traumas en la niñez por falta de alimento. Si ustedes se dan cuenta, cuando se va a hacer una cirugía bariátrica para bajar de peso por obesidad mórbida, los médicos cirujanos en bariátrico mandan a los pacientes a psiquiatría antes de ser operados. Hay un programa muy famoso, se llama Kilos Mortales, en este canal Home and Health. Y este es un programa excelente porque el médico deja ver, son casos reales, y el médico deja ver cómo no puede ir a cirugía ese paciente hasta que no haya resuelto el problema psiquiátrico que le produce comer.
Por eso hay que leer la palabra, porque hay tanta riqueza para poder comprender las conductas que tienen las personas y nosotros mismos no dejarnos llevar por lo que está escrito. Ahora, no es solamente comida, hay gente que está vacía y que no busca llenar con comida. Dice que solo piensan en lo terrenal. Bueno, gente que acumula ropa, gente que acumula zapatos, gente que acumula cosas materiales en exceso porque tiene un vacío. Han visto también esos otros programas que son de la vida real, nos ayudan a entender las conductas y a entender la escritura, donde tú le vas a botar quizás las cosas que están en la cocina a uno de estos personajes de este programa y se ponen a llorar. Cuando le vas a sacar las cosas viejas, se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque hay un trauma. Y esto lo produce este Dios del vientre. Ahora, cuando vamos a hablar de que son enemigos de la cruz, ¿qué significa? Estos personajes. Dice la escritura aquí en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La forma de ser un enemigo de la cruz es no crucificar la pasión. La pasión humana que te lleva a la destrucción. La pasión humana que te lleva a ser fracturado. El enemigo siempre va a tratar de saciar a aquellos que se sienten vacíos. Pero cuando no se sabe canalizar el vacío de estar solo, de estar desprovisto, de estar con hambre, cuando no se sabe canalizar eso desde el punto de vista espiritual, para que el espíritu sacie el alma, pues Satanás siempre te va a ofrecer una forma diferente de saciarte, llevándote a la destrucción. Entonces, ser enemigo de la cruz significa no crucificar la carne, no solamente negar el sacrificio de Jesús, sino nosotros no negando la carne. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Recuerdan el patrón de la predicación de la semana pasada que decía diariamente el pan diario? Cada día toma la cruz y sígueme. ¿Por qué cada día? Porque obviamente no es fácil. Negarse a sí mismo quiere decir negarme a mis deseos, negarme a la pasión de mi carne, tampoco ser una persona completamente subyugada, porque hay los monjes tibetanos que están del otro lado, ¿no? Entonces, cuidado con los extremos. No el glotón, tampoco el monje tibetano que ayuna toda su vida y se descalcifica los huesos por desnutrición. No eso, pero sí tener en cuenta que cada día debe haber una negación de sí mismo, una negación de los deseos de la carne, que son Gálatas 5 del 19 al 21. Renunciar a las propias convicciones que muchas veces se tienen. El otro día, hace mucho tiempo, hablé con una persona que no conocía la escritura, pero estaba como cuestionando lo que hablábamos, y él me decía, a mí lo que no me gusta de Jesús, o como ese tal Jesús, es que él dice que oren por los enemigos y que hagan esto y que pongan la otra mejilla. Y él lo cuestionaba porque obviamente no conoce. Pero eso significa negarse a sí mismo. Esta es mi convicción, este es mi pensamiento, pero si la escritura dice esto, yo voy a deponer lo que yo creo, porque lo que yo creo no me sirve de nada. Lo que yo pienso está viciado con mi percepción que viene de los traumas de la niñez, de las experiencias vividas. Hay gente que aconseja no te cases, tuve una mentora por muchos años que ella detestaba el matrimonio y todo lo que tenía que ver con matrimonio para ella era horrible. Entonces ella, todo era el apóstol Pablo se quedó solo, pero porque tenía un trauma con el matrimonio. El matrimonio es la expresión más hermosa de la redención. Entonces hay gente que opina ciertas cosas por sus propias experiencias, pero el Señor dice, niégate cada día, niega lo que tú piensas, no quiero hacer esto, no quiero orar por los enemigos, no, las cosas que me son absurdas, deponlas, entrégalas en el trono, Señor, aunque no entiendo, voy a obedecer. Gálatas 5:19 habla de los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y dice una lista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No solamente la lista es interesante, sino que dice el título o comienza diciendo el verso, manifiestas son las obras de la carne.
así como la gloria de Dios es manifiesta en una vida, las obras de la carne también. Cuando una persona está en bendición, se le nota. Lo hablábamos cuando estábamos discutiendo el tema de la ropa y el tema de las cosas del desierto la semana pasada. Cuando alguien está bajo la gloria y la bendición de Dios, eso es manifiesto. Pero también las obras de la carne son manifiestas y hay personas que creen que pueden ocultar que las obras de la carne se le notan. Ira, contienda, rabia, disensiones, celos, todo esto es manifiesto, quiere decir evidente para todos. Entonces el Señor, ¿qué quiere? Niégate cada día. Es un proceso, ciertamente. Hay personas que no comen un día y se ponen rabiosas. Tú eso lo llevas al trono. Señor, sabes que tengo hambre, pero hay tráfico, no puedo todavía comer, pero no voy a estar insultando a todos los que van en la carretera porque yo tengo hambre, porque eso es una obra de la carne. Y entonces cada día, cada uno tiene una concupiscencia diferente. El enemigo nos fastidia de diferente manera a cada uno. A lo mejor, bueno, yo no soy de comer mucho, pero tengo muchos sueños siempre. Entonces el Señor dice que el que duerme mucho se empobrece porque hay pereza y hay pobreza. Entonces me toca levantarme temprano con una alarma. Y eso para mí es un sacrificio, el que me conoce sabe. Pero hay otros que es la comida, hay otros que son la ira. Cada día hay que negar esa pasión humana que nos gobierna para poder avanzar. Entonces, eso significa ser enemigos de la cruz. Ser enemigos de la cruz es ser una persona carnal. Entonces, ¿cómo quieres que los beneficios de la cruz, que son gracia, redención, perdón, provisión, vengan a ti si tú eres manifiesto en las obras de la carne? Ellas dos no pueden coexistir. O estás en las obras del Espíritu y en los frutos del Espíritu, o estás del lado de la carne, porque el libro de Gálatas dice que el alma y el Espíritu combaten entre sí. Cada uno quiere gobernar. El alma quiere gobernar y el Espíritu quiere gobernar. Pero ellos tienen una posición encontrada porque cada uno te lleva a un lado diferente. Dice la Escritura, la carne, el Espíritu a la verdad está dispuesto a las cosas de Dios, pero la carne es débil. O sea, ellas tienen una batalla diaria. Por eso diariamente hay que deponer la carne. Colosenses dice 3 del 1 al 3. Recuerden que estamos analizando el verso de Filipenses donde dice que hay personas que su fin es de perdición, que tienen el Dios del vientre cuya gloria es vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Entonces Colosenses habla de lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria de Dios. Fíjense que es algo manifiesto, pero para no pensar en lo terrenal, tienes que poner la mirada en las cosas de arriba, en la eternidad, en lo que Dios dice. ¿Tienes necesidad? Una vez hablábamos con una persona que estaba extremadamente endeudada, pero de esa forma de endeudamiento que no hay nada que puedas trabajar hoy para salir de ahí. Y cuando lo invitamos a la iglesia, él dijo, pero me van a dar un cheque, porque yo lo que necesito es un cheque. Entonces, ciertamente hay momentos de angustia profunda donde tú dices, ¿qué voy a ir a hacer en las cosas de Dios? Yo necesito hoy resolver, o estoy enfermo, necesito medicamentos, esas cosas que son de urgencia, pero la Escritura te da un consejo, pon la mirada en las cosas de arriba, no en lo terrenal, no en la vanidad, sino en las cosas de arriba, porque una palabra de Dios te puede dar una idea creativa, te puede desatar una palabra de Dios y estar en el lugar correcto puede hacer que Dios te responda lo que estás esperando. Entonces dice, no pongas, no lo hagas como un consejo, como si tú le preguntaras a Dios, ¿cómo resuelvo esto? Y hoy el Señor te respondiera por medio de la Escritura, yo, Dios, Padre, te voy a dar un consejo, no pongas la mirada en las cosas de arriba. Piensa en la eternidad, en las cosas que hablan de la riqueza de la gloria de Cristo, para que eso abra tu perspectiva, porque cuando tenemos un problema tenemos como una pared aquí, y hasta aquí veo, pero Dios quiere que tú tengas un panorama más amplio para que puedas tener más acceso a las cosas de Dios. Porque lo contrario es el Dios del vientre, el Dios del deseo, el que conduce a perdición.
Pero además de eso, dice la escritura lo siguiente, este Dios del vientre, cuando yo estaba analizando este verso y por qué les hablaba de la glotonería y de la obesidad, fíjense, ¿ustedes han visto alguna vez este Buda que se llama el Buda sonriente? Esto que es un personaje del Feng Shui de los chinos, de los asiáticos. Este personaje supuestamente, si tú le sobas la barriga y no sé qué, y tiene todo un rito, ¿no? Una figura, una imagen espiritual, no se equivoquen con que esto es solamente una estatua, es una cosa espiritual, es un dios pagano que supuestamente produce, y estuve investigando acá, les voy a decir, abundancia, riqueza, saciedad, suerte, esperanza y es un ser iluminado. ¿Por qué ustedes creen que se representaría a un dios en un gordo? ¿Por qué? Porque los asiáticos son delgados y entonces el ídolo es una persona saciada, supuestamente, una persona que no representa para nada la espiritualidad, que muchísima gente ha pactado con esto porque es entrar a lugares donde se venden cosas, negocios, establecimientos, casas incluso, decoradas por medio del Feng Shui, y está ese señor Buda ahí con un plato de monedas, ¿lo han visto? Y con manzana y miel como ofrendas para que este señor Buda te dé algo. Y resulta que lo que está pasando ahí es que estoy buscando la saciedad, lo que necesito, la provisión de la manera incorrecta. Y eso produce, aunque esta no es una predicación de liberación, porque lo trabajamos en liberación, sí es necesario que entiendas por qué la escritura dice el camino es de perdición y los conduce a la perdición, porque Satanás siempre toma las mismas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias del diablo para copiar todas las funciones diferentes de Cristo? El pecado sexual, el dinero y la vanagloria. Siempre serán las mismas, porque eso es lo que dice el libro de Juan, que es el mundo. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria en la vida. Entonces, todas las funciones de Jesús siempre, que son copias, siempre le prometen al ser humano riqueza, saciedad, abundancia, a los hombres la mujer bonita, a las mujeres el hombre millonario. Esa es la atadura. Y la vanagloria que te da reconocimiento. Siempre que tengas esto en el corazón, cuando hay un trauma de la niñez donde no se te dio aprobación, amor, valoración, sin que tuvieras que hacer nada, vas a ser adicto a la vanagloria, porque necesitas aprobación. Cuando tuviste hambre, desprotección y fuiste una persona bajo la pobreza en la niñez, vas a buscar siempre la codicia y las riquezas porque tienes un dolor en el corazón. Entonces es necesario entender cómo obra Satanás para renunciar a todo eso, para deponer todas estas cosas. Job 20:15, miren lo que dice acá, dice, devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Todo aquel que ha hecho un pacto, y para las personas que nos ven en línea, todas aquellas personas que hayan hecho un pacto de dinero para obtener dinero, que no sea por medio de la sangre del cordero, es brujería. Es necesario orar este verso de Job 20:15, porque las finanzas pueden estar pactadas por medio de este tipo de prácticas, como Buda, como otras figuras espirituales para obtener riqueza, por medio de la hechicería, la brujería. Pero el Señor hace una promesa aquí en Job. Recuerden que Job queda sin nada y hay muchísima revelación en este libro. Él perdió todo lo que tenía. Y esta, la revelación de este libro, dice, devoró, se está refiriendo a Satanás. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el Señor reprenderá al devorador. Así que la palabra devorar en la escritura es una entidad demoníaca. Es lo que Satanás hace para quitarte, para que todo lo que vayas guardando se le abra un hoyo al saco y lo pierdas. Entonces dice la palabra, devoró las riquezas. ¿Y dónde las tiene? Porque dice que las tiene que vomitar. ¿Dónde está lo que se vomita? En el vientre. Si usted va a vomitar, ¿qué va a vomitar? Lo que tiene en la barriga. Y no decía el verso que el deseo, el Dios del vientre. Entonces dice acá, de su vientre la sacará Dios. Cuando tenemos revelación y sabemos qué es lo que tenemos que orar, pues es necesario
pedirle perdón a Dios, arrepentirse. Recuerden las claves de cuando vimos Jesús como abogado, hablábamos de cómo era el juicio y cómo era el trono y qué tenía que hacer. El Señor dice, habla tú para yo justificarte, que era cómo se llevaban las causas jurídicas delante del trono, para ir delante de ese juez. Entonces, yo confieso, yo me arrepiento y yo clamo por la gracia. Entonces, aquí en este verso, cuando dice que Dios la va a sacar del vientre, eso es lo que tengo que hacer. Si estoy identificando prácticas ocultistas de dinero, cosas donde he pactado mis riquezas, entonces tengo que pedirle perdón a Dios y clamar este verso, para que el mismo Dios saque del vientre del diablo lo que él ha quitado por generaciones. Familias enteras que han perdido sus bienes, sus tierras, que uno escucha el abuelo tuvo tantas cosas y ahora no tenemos nada. Eso es Satanás devorando las riquezas por medio de prácticas ocultistas como esta de Buda y todo lo que ya hemos hablado. Ahora sí, vamos a hablar de Deuteronomio. Recuerden que cuando estuvimos conversando acerca del pan de vida, hablábamos que en el libro de Éxodo el Señor trajo a Israel y lo condujo, lo sacó de la esclavitud, lo condujo por el desierto. Fue Dios quien los metió en el desierto para probar el corazón, pero detrás de ese desierto había una promesa, que era la tierra prometida. El desierto, como les decía la semana pasada, ¿debería un hijo de Dios entrar y salir del desierto? No, una vez es el desierto. Una vez nada más. ¿Por qué una vez? Porque la escritura muestra que Jesús es el ejemplo en todas las cosas y Jesús estuvo en un desierto para un proceso, para ser enviado a su ministerio y ya. El pecado es lo que te hace entrar y salir del desierto. ¿Cómo lo vemos? Pruébemelo por la Biblia. ¿Cuántas veces tuvo que Moisés ir a ayunar para recibir la ley? 2 veces. ¿Por qué? Porque él trae las leyes por medio del ayuno y de la oración. Dios le revela y cuando baja tienen el becerro de oro. Entonces le toca otra vez a Moisés ir al desierto, ayunar, para que pudiera entonces ser redimido y traído otra vez la ley, pero por medio del pecado. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando dice Deuteronomio 8, del 1 al 10, que Dios iba a dar una tierra prometida, la tierra prometida nunca está antes del desierto. Después que pasas el desierto, después que eres probado, después que ya Dios te dio lo que llamamos la semana pasada las enseñanzas del desierto, que son enseñanzas que para siempre se quedan en tu corazón. Son enseñanzas que si las aprendes bien nunca vas a volver al desierto. Entonces viene la tierra prometida, la saciedad de este pan de vida. Vamos a leer Deuteronomio del 8, del 8, 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicado. Fíjense que la multiplicación, que es muy predicada, viene después de poner la palabra por obra. No es una cosa de imposición de mano. Y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto recuerden que la escritura cuando dice para o porque te lo está explicando, dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense, el Señor dice en este verso que te acuerdes del camino en el desierto. Acuérdate de cuando no tenías nada. Acuérdate de cuando estabas solo o sola y el Señor te respondió esa pareja que tú querías para que después no le seas infiel, no seas desleal. Después que ya eres saciado, entonces apareció otra persona y vino deslealtad. O después que el Señor te multiplicó las finanzas cuando no tenías ni qué comer, te olvidaste de Él. Entonces el Señor dice, para que no vengas nuevamente al desierto, acuérdate del camino. Acuérdate que hacía calor, que en la noche hacía frío, que estabas desprovisto. Acuérdate cómo era el desierto para que lo pongas por obra. Dice después, y te afligió y te hizo tener hambre. Hemos hablado del hambre porque estamos hablando de Jesús como pan de vida y el hambre siempre está presente en el proceso. Dice, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habéis conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Esta palabra de Deuteronomio es lo que Jesús cita en el Evangelio.
Cuando Satanás lo prueba y le dice, convierte las piedras en pan, que vimos la semana pasada, esta palabra es lo que le está diciendo Jesús al diablo. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, o sea, él está citando Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la enseñanza del pan de vida siempre va a estar en el desierto. Siempre es una enseñanza del libro de Éxodo, de cuando saliste de la esclavitud. Siempre ser saciado tiene que ver con el desierto. Porque en el desierto fue cuando tuviste hambre, antes no tenías hambre, comías en Egipto ajos, pepino, carne. Recuerden que ellos decían las ollas de carne que teníamos enfrente. Entonces en Egipto hay cosas también. El desierto es el que produce hambre. Entonces Jesús le cita la escritura a Satanás porque él va a venir a ofrecerte cualquier otra cosa para saciarte. ¿Cuándo va a venir? Cuando tengas vacío, cuando tengas necesidad, él va a venir a ofrecer. Porque él no vino en el día 1 del ayuno de Jesús, vino en el día 40. Dice, después que Jesús ayunó 40 días, tuvo hambre y apareció el diablo con su oferta. Entonces el enemigo nunca va a venir a ti cuando tú estás saciado. Por eso tienes que mantenerte fiel en el desierto, fiel cuando salgas de ahí, porque el desierto donde hay hambre es donde Satanás aparece, porque hay necesidad. Pero este desierto va a pasar. ¿Por qué? Porque este verso que estamos leyendo hoy, que ya no es Éxodo, es Deuteronomio, donde ahora se habla de la buena tierra, ese desierto te va a conducir a la buena tierra. Ese es el deseo de Dios como Padre, que tú seas saciado de la manera correcta, que no vayas a perdición, que esto no te destruya, que nada de lo que Él te dé te destruya, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Hay gente que dice, Dios me prosperó, pero si fue Dios y estás triste, estás afligido, estás más endeudado de como empezaste, no fue Dios, porque Dios no te da algo para esclavizarte. Dios no es faraón. Seguimos leyendo el capítulo, dice que el Señor los afligió para saber lo que había en su corazón y citó la palabra, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días. ¿Quién tiene el pie hinchado? Quiero que sepan que esto físicamente tiene que ver con la desobediencia. Es una atadura de que Dios te habla una y otra vez y tú no obedeces. Igual resbalarse. Dice la escritura, no dio mi pie al resbaladero. Todo lo que pasa en lo físico tiene un contexto espiritual. Lo que vemos, esto es lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía. Hay un corazón espiritual, un corazón físico. Lo que no se ve es lo espiritual. Eso es lo que manifiesta lo físico. Entonces, la escritura es impresionante porque es como un espejo que te ayuda a entrar en lo espiritual para saber cómo orar. Lo bueno es que no hay nada que el Señor te revele para hacerte sufrir, sino ciertamente para sacarte de ese hoyo donde Satanás te metió. Ahora dice que el corazón del ser humano, dice, reconoció a sí mismo en su corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. No es un castigo demoníaco como la religión tradicional a veces te hace sentir culpa, que hacen esto por mi culpa, por mi culpa. No, la culpa siempre va a ser del diablo, porque Satanás fue el que tentó a Adán y a Eva en el huerto para traer destrucción. No es mi culpa, pero sí hay una tristeza que viene para arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, es removida la culpa y ya no hay doble condenación para los que están en Cristo. Ahora dice que el Padre castiga y ciertamente esa palabra castigo también se conoce como disciplina. Es lo que dice el libro de Hebreos, el Padre al que ama disciplina. Entonces, el desierto de Dios es una disciplina, pero para que nunca más vuelvas ahí, para que pases la prueba. Como un papá o una mamá que castiga a su hijo, lo disciplina. Mi mamá, por ejemplo, ella si tú no te comías el desayuno, perfecto, ella lo guardaba. Yo no me gustaba la avena, lo confieso. Y mi mamá sacaba la avena en la mañana. Si tú no te comías la avena, no hay problema. Ella en el almuerzo servía la mesa y a ti te ponía la avena. Y en la, no quieres, no hay problema. En la cena, servía la cena y a ti te ponía la avena. Y hasta que tú no te comieras lo que ella decía que era, no te levantabas, no ibas a comer otra cosa.
Entonces es una forma de enseñarte a ser agradecido, a que comas lo que hay, porque hay muchos muchachos que son consentidos, que si esto no, que si esto sí. Y bueno, una mamá donde tiene este poco de niños y no tiene mucho dinero, pues tiene que enseñar a los hijos conforme a lo que ella puede comprar, a lo que ella puede pagar. Esto es disciplina, pero esto es amor. Hoy en día yo como lo que me den. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó así. Entonces, el amor disciplina. Ahora, esto es importante saberlo para los padres que nos escuchan y los que están aquí presentes. La disciplina sin amor es abuso. No hay nada que tú puedas dar como una enseñanza disciplinaria que venga sin amor. Porque disciplinar es por amor. Si tú disciplinas sin amor es abuso. Por eso es que Dios, el orden del verso de Hebreo, como ejemplo perfecto, Dios dice, al que amo, disciplino. Todas las cosas que Dios da en la palabra que hagas es por amor, para que te vaya bien, para que no padezcas, porque el corazón de Dios se duele cuando hay necesidad, cuando Él ve a su hijo desprovisto, cuando Satanás nos enlaza en algo, a Dios le duele el corazón. Entonces Dios te enseña para que tú gobiernes, sojuzgue la tierra y todo lo que el Señor le enseñó a Adán. Entonces seguimos con el capítulo de Deuteronomio. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan de escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. O sea, esta promesa de Dios, fíjense que ya no hay maná, ya no hay una pequeña codorniz, ya no tiene que endulzar las aguas amargas como un milagro para que pueda haber un poco de agua, para que pueda haber un poquito de maná que tenías que recoger diario, porque eso es un proceso. Por eso él dice el pan con escasez, porque era la medida exacta, se sació, pero ya cesaba el maná hasta el otro día. No podías ir otra vez a la nevera del maná a buscar más si te daba hambre a las 2 horas, tenías que esperar el día siguiente. Eso es un proceso, un entrenamiento para entrenar tu barriga, porque si tú puedes tener tu barriga en dominio propio, y con barriga me refiero a todos los deseos de la carne, el dominio propio te va a llevar a conquistar, porque cuando el diablo te ofrezca, tú vas a decir, no, ni que tenga 40 días de ayuno como Jesús, te voy a ofrecer eso. Ni que tenga 40 días de hambre, voy a caer en lo que tú me dices que caiga. No y no. Eso es dominio propio, pero eso se ejercita, como en el gimnasio. Usted no va un día y le salen cuadritos en la barriga o qué sé yo. Yo sé que no soy de ejercicio, pero sí la gente que lo hace. Un día fui y no pasó nada. Llega la gordita para la casa y no pasó nada. Bueno, señora, tiene que ir todos los días y hacer dieta además, ¿no? Así mismo es el dominio propio. Cuando tú lo has ejercitado, te vuelves cada día más fuerte, porque Satanás ya no haya que ofrecerte. No hay nada que te pueda dar. Entonces, quiero que vean la descripción de esta tierra prometida. Porque miren, el maná era un poquito. Pero aquí dice, ya no habrá maná, sino que primero agua, arroyos de agua, fuentes, manantiales que brotan. Pero también trigo, cebada, vide, granado, tierras de olivo, aceite, miel. No va a faltar nada. Ya en esta tierra, cuando ellos llegaron a la prometida, tenían de todo. Porque siempre va a ser así. Si tú vences la tentación, recuerden que a Jesús los ángeles le servían. En un momento el Señor va a decir, bien, buen siervo, lo hiciste bien, lo lograste. Aquí te voy a dar esto. Nunca le crean al diablo cuando dice, ya has esperado suficiente, ya ha sido demasiado. Hasta que no veas la promesa cumplida, no dejes de creer. Esta es la fórmula y con eso terminamos. La fórmula para alcanzar las promesas de Dios, la propia escritura lo dice. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Si Israel hubiese tenido paciencia, solo 7 días,
habría entrado a la tierra prometida a la semana. Pero por quejarse, por no tener paciencia, duraron 40 años en el desierto. Entonces, ninguno de nosotros quiere estar en el desierto, nosotros queremos esta tierra que Dios ha prometido y la forma es acceder a Jesús como pan de vida, ser saciados por medio de Jesús cada día llevando la cruz, negando nuestras pasiones, yendo a Cristo, diciéndole todos los vacíos que tenemos porque Él está ahí para escucharnos. Él siempre quiere hablar con nosotros. El Espíritu Santo siempre está dispuesto para que tú le digas, hoy tengo hambre, hoy tengo sueño, hoy tengo necesidad, acuérdate que tengo que pagar tal cuota, estoy endeudado, acuérdate que tengo soledad, que me siento mal. Y esa saciedad va a ser la correcta, porque Jesús se va a encargar de honrar su palabra por amor a su nombre, a lo que Él ha prometido. El pan de cada día te va a ser entregado. Desde la panadería celestial te va a ser entregado, porque si Dios lo dice, así es. Pero nunca dejemos que el enemigo nos engañe de que nos saciemos comprando cosas, comiendo, haciendo cosas incorrectas, porque esto lleva a la perdición. Y no solo eso, nos quita la vida eterna. No poniendo los ojos en las cosas terrenales, porque esto va a pasar. De aquí nos vamos a ir. Y ahí nuestros hijos, la gente que viene detrás de nosotros, las generaciones van a disfrutar de la forma como nos hayamos comportado aquí en la tierra. Porque esto es algo eterno. Solo que la escritura dice en el libro de Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero él no logra entender. Es difícil entender, pero mientras entendemos, solo ceñámonos a la escritura y con eso vamos a estar bien, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque creemos, Señor, que el desierto está terminando. Te damos gracias porque creemos, Señor, en tu palabra, que cada día tú estás dispuesto, Jesús, a saciarnos. Te damos gracias porque tú eres el pan que descendió del cielo, Señor. Quita de nuestra vida todo lazo, la codicia, Señor, que muchas veces nos hace entrar en lazos profundos, en cárceles de maldad, Señor, como estaba Simón el mago. Te pedimos que tú abras, Señor, y si aún hay un lazo en nuestro corazón, en nuestra alma, por la codicia, Señor, por la mentira del diablo, si creímos en alguna mentira de provisión, Señor, de enriquecimiento que nos metió en una cárcel, te pedimos perdón y nos arrepentimos delante de ti. Y te pedimos que seas tú, Señor, no solamente rompiendo la cadena, sino también trayendo la liberación, Señor. Tu palabra dice, con liberación nos rodeaste. Y hoy queremos pedirte, Señor, que venga la saciedad que no conduce a perdición, sino a vida eterna. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.